Somos discípulos, estudiantes de por vida de las Sagradas Escrituras, la cual es para nosotros la única verdad absoluta, la única autoridad absoluta en lo moral y espiritual, el manual de vida, que nos corrige e instruye cómo vivir y sobre todo nos revela Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y todo lo que nos han concedido. Somos Iglesia, parte de esa expresión máxima y visible del único y eterno Dios, parte de la reserva moral y espiritual del Señor en esta generación. Somos enviados por Dios a anunciar la buena noticia de reconciliación, el Evangelio, para cada persona, para todas las generaciones. Somos una casa de adiestramiento y adoración. Nos congregamos como parte de la gran familia de Dios en esta tierra, para darle el lugar de honor que solo le pertenece a Dios eterno, en forma individual y colectiva en nuestra vida. Somos Igle Cuadra. Bendiciones. En este momento quiero hablarte acerca de la obediencia, porque la obediencia es mejor que la desobediencia. La Escritura dice: ¿por qué pues no has oído a la voz? ¿Y por qué haces lo que me ofende? 1 Samuel 15, 19 dice: ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Versículo 20. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y el botín, los soldados tomaron ovejas y vacas de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿que se le ofrezca holocaustos y sacrificios, o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Cuando definimos la palabra rebeldía, que viene de amargura, de mará o merí, mará o merí, o como algunos dicen mara, significa rebelión, amargo, amargura, muy rebelde. También la adivinación se define como suertes. También es un oráculo, dádivas de adivinación, que era un espíritu, ¿verdad?, que es contrario a la voluntad del Señor. Y la arrogancia la definimos como picotear, tedioso, importuno, insistir, instar, obstinación, que también es la idolatría. También viene de una raíz que se usa propiamente como afanarse, vano, estrictamente, la nada, la vanidad, la maldad, específicamente a un ídolo, adversidad, aflicción, calamidad, depravado, enlutado, ídolo, inicuo, iniquidad, injusticia, perverso, violencia. Ok. La obediencia selectiva no es más que otra clase de obediencia. El capítulo 15 del primer libro de Samuel destaca una de las obras de Saúl que marcó la ruina tanto de su llamado, ministerio y trabajo que Dios le había delegado bajo la unción del profeta Samuel. Ahora, ¿qué pasó? ¿De quién fue la culpa?
¿Cuál fue el descuido? Oiga bien, el descuido. ¿Dónde estaba su corazón? Samuel dijo a Saúl. ¿Qué significa Samuel? Samuel significa la parte auditiva de Dios. Ungir, que viene de frotar con aceite o elegir. Y Saúl, que significa el Señor me envió, o para pedido, perdón. Saúl significa pedido. El Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. En la versión Dios habla hoy, dice, escucha la palabra del Señor para ti. Escuchar es Shama o Shema, oír inteligentemente, oír para obedecer. Ve pues, ataca a Amalek. Ahora, cuando dice ataca, le estaba diciendo aflígelo, asólalo, bátelo, golpéalo, extermínalo. Eso es lo que le estaba diciendo. También le dice, destruye, encerrar, perder, separar, dedicar. ¿Por qué ordenó Dios tan tremenda destrucción? Amalek significa merodeador. Bueno, los amalecitas eran una banda de terroristas y guerrilleros, déspotas, en otras palabras, máquinas destinadas para derramar sangre. ¿Te suena algo en este siglo XXI? ¿Sabes quiénes son los amalecitas? Los amalecitas son los ISIS, los Hamas o Hamas, todos esos grupos terroristas, los Hezbollah que hoy vemos allá en el Medio Oriente. Esos son los amalecitas, son máquinas para destrucción. Vivían de atacar a otras naciones para apoderarse de sus riquezas y familia. Cada vez que tenían oportunidad, saqueaban a Israel. Sus prácticas corruptas e idólatras amenazaban la relación de Israel con Dios. Su mayoría o su mayor riqueza era producto de la idolatría. Ahora, ¿te suena algo peculiar en esto? Por eso Dios le dijo, destruye todo, porque era algo de la idolatría. En el versículo 9 del capítulo 15 de Samuel encontramos, además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas, vacas, terneros más gordos. En fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La obediencia selectiva no es más que otra clase de desobediencia. Ahora, Saúl y sus hombres no destruyeron todo. Y todo lo bueno no quisieron destruir. No destruyeron todo el botín. La ley de dedicar, consagrar o apartar algo enteramente para la destrucción era bien conocida por el pueblo. O sea, el pueblo no estaba acatando la voz de Dios, y no es que no conocía, sí conocían. Cualquier cosa que estuviera bajo la prohibición de Dios debían ser completamente destruidos. Ellos no desconocían eso, estaban claros de todo esto. Mire lo que dice Deuteronomio 20:16. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás de todo a hitita, amorreo, cananeo, fereceo, heveo, jebuseo, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses, y pecarás contra el Señor tu Dios. Claro. Entonces Dios quería evitar que la idolatría entrara y contaminara a Israel. Por eso digo, la obediencia selectiva no es más que otra clase de desobediencia. Muchas de las cosas de valor de los amalecitas
eran producto de la idolatría. Por lo tanto, el violar la ley era castigada con la muerte. Ya ellos sabían también, como en el caso de Acán. Acán murió él y sus hijos, su familia. Y dice Josué 7:21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí que estaban escondidos en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué de los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, los hijos e hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Acán significa atormentar y Acor significa atormentado. Tanto Saúl como Acán mostraron falta de respeto y total desacato a Dios, porque violaba directamente un mandamiento. Cuando descubrimos el pecado, para proteger lo que tenemos o para beneficiarnos materialmente, no estamos siendo listos, sino desobedientes a la ley del Señor. La obediencia selectiva no es más que otra clase de desobediencia. En el 11 dice Samuel 15:11, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Me pesa haber puesto a Saúl. La desobediencia nos lleva a separarnos de Dios, no llevar a cabo las instrucciones en su totalidad, y por eso dice la palabra que Saúl se fue a Carmel. Carmel es campo fértil y levantó ahí un monumento. Lo levantó para sí mismo. No reconoció a Dios como lo hizo Moisés y Josué. El monumento sirvió como una exclamación. He aquí, miren lo bueno que yo he hecho, lo que he elegido era para mí. Luego se fue a Gilgal. Era un lugar donde Samuel había dado el mensaje de coronación de Saúl como rey. Ahora, aquí hay que mencionar algo importante. ¿Por qué? Porque ahí era donde lo habían ungido. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Elogios vendrían para él y tomó a Gilgal para hacer crecer su ego. La obediencia selectiva no es más que otra cosa que desobediencia. Ahora, inmediatamente él sabía que había desobedecido y trata de decirle a Samuel, al profeta Samuel, que él había cumplido la orden del Señor. Y por eso le dice Samuel, ¿qué significa lo que estoy oyendo? Balidos de ovejas, mugidos de vaca. Oigo más la desobediencia que lo que tú me estás diciendo de tu obediencia. Me dices una cosa, pero oigo otra. En el versículo 15 dice, y Saúl respondió, de Amalec. Mire, ¿de dónde vienen? De Amalec. Interesante, cuando le dice de Amalec, le estaba diciendo de aquellos que ofrecían sacrificios, los han traído de sacrificios de idolatría. Los han traído de Amalec porque el pueblo perdonó. Mire, echándole la culpa al pueblo de las ovejas, de las vacas para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ahora,
las dejaron con vida, que eran las mejores. Se la ofrecieron, se le iban a ofrecer al Señor tu Dios, le dice. Pero en lo demás fuimos obedientes. Entonces, prácticamente, ¿de qué sirve que un 95% haya sido obediencia? Si el 5% que era la desobediencia, pero desobedecieron a lo más importante. Entonces, de nada sirve. Basta. Lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Y le dijo, de tanto que estaba hablando Saúl, que tuvo que decirle el profeta, basta ya. Lo interrumpió el maestro. Cállate, que estás muy equivocado en tu forma de pensar. Ahora esto, te dejaste llevar por tu deseo, por lo que tus ojos vieron. Oh, cuántas veces, y quiero repetir esto, cuántas veces nos ha pasado esto, lo voy a volver a repetir. Mire, qué interesante. Cállate, le dijo, que estás muy equivocado en tu forma de pensar. Aquí, te dejaste llevar por tu deseo, por lo que tus ojos vieron. La obediencia selectiva no es más que otra clase de desobediencia. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye el pecado, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Había una misión, y cuando se habla de misión es la misma palabra derech, significa camino. Ese camino, ese curso de la vida, ese merodear de la vida, lo hace ver en algo que él estaba fallando. Entonces, la misión es el modo de acción, asunto pendiente, calzada, camino, carrera, conducta, corredor, costumbre, curso, encrucijada, vereda. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Ahora, le estaba diciendo, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín? ¿Por qué hiciste lo que ofende al Señor? 3 cosas. ¿Qué es ofender? Destruir, afectar, podrir. No destruyes, miren qué importante, no destruyes lo que te afecta o te aparta de mí, pero sí destruyes tu relación conmigo, dice el Señor. Esto es fuerte, porque no fuiste a destruir lo que a mí no me agrada, sino que viniste a destruir nuestra relación. Y le dice, yo sí he obedecido. En el versículo 20 y 21 insistió, he cumplido la misión, traje prisionero a Agag. Agag significa llama. Del botín los soldados tomaron ovejas, vacas. Entonces encontramos aquí que el botín era el despojo, la ganancia, presa, robo. ¿Qué le agrada más al Señor en el versículo 22? Holocaustos o sacrificios, que se le obedezca. Es más, los sacrificios. Fíjense que el Salmo 40, del 6 al 8, dice, sacrificios y ofrendas no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, y el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, porque no quieres sacrificios que yo lo daría,
no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecia Dios. ¿Qué le parece con todo esto? ¿Qué podemos decir? Que la obediencia selectiva no es más que otra cosa, otra clase de desobediencia. Pero dice que la rebeldía o desobediencia nos convierte en adivinos del siglo XXI. Oiga esto, la rebeldía o desobediencia nos convierte en los adivinos del siglo XXI. Como tú rechazas la palabra de Dios, Él te rechaza de sus planes. La obediencia selectiva no es más que otra clase de desobediencia. En el versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado los mandamientos del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Parémoslo ahí. Oiga, esto es tal vez en la cultura hebrea, esto tal vez tú no, para ti es algo poco relevante. Pero sabes que cuando habla del borde de las vestiduras, como lo habla en Juan, cuando la mujer del flujo de sangre se asió del borde del manto. Pero no eran los bordes del manto, eran los tzitzit, los flecos que tenían como nudos, porque esos flecos significaban los mandamientos. Esa mujer no los arrancó, esa mujer se asió de ellos y dijo: por la palabra del Señor yo puedo ser sana. Entonces, por eso Jesús dijo: alguien me ha tocado. Miren, ahora démosle vuelta a esto. Miren, Saúl se asió, pero se asió de una forma que Samuel estaba molesto. Y también él, de alguna forma, entonces lo que hizo fue romper los mandamientos. Ya los había roto. Pero ahora físicamente, entonces ahí se enojó el profeta Samuel, que le rompieron los tzitzit, porque eso simbolizaba la palabra de Dios. Y miren cómo concluye. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. A veces hacemos esto, queremos romper su palabra, los compromisos con Dios. No rompa los compromisos con Dios, porque echas primero mano de los compromisos de Dios y después agárralo y los demás los dejas y no quieres romper compromisos con otros, pero con Dios bien los rompes. Y esa es la situación que hoy en día tenemos en el siglo XXI. Así que mejor obedecer que la grosura de todo. Obedece al Señor. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a través de tu palabra que es mejor obedecer. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí
en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto. Amén.